buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. En esta primera semana del año nos propusimos hablar de lo que se vienen las elecciones en este año 2023 y los desafíos para el próximo gobierno, pero más que para el próximo gobierno, para todas aquellas instituciones que tienen cambios en su conformación, porque no solamente vamos a tener elecciones generales, es un año en el que tendremos nuevo fiscal general del Estado, habrán cambios en la composición de la Corte Suprema de Justicia, las instituciones económicas también van a sufrir cambios y nosotros queremos hablar con especialistas, referentes de distintos sectores para conocer cuáles son los desafíos que tiene la próxima dirigencia social, política, económica de nuestro país para el periodo 2023-2028. Antes voy a presentar, por supuesto, aquí a la estrella del programa, la señora Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito. Muy buenas noches a la audiencia. Gracias por estar y feliz año nuevo. Tenemos una mesa de lujo. Sí, una mesa de lujo que nos va a mapear lo que necesitamos hacer con urgencia. Y si quieren tomar nota, por supuesto, los nuevos gobernantes que saldrán en abril del 2023. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Le damos la bienvenida a Teodolina Villalba, histórica dirigente, referente del movimiento campesino, de la Federación Nacional Campesina. ¿Qué tal, Teodolina? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fito. Buenas noches, Estela. Usted sabe, a componer a la mesa. Siempre voy a ir, ya yo topo a año mongueta mi jaguaco desafío y año en estamos. Gracias, Teodolina, por estar con nosotros. También nos acompaña Luis Ortiz, sociólogo, con quien vamos a hablar esta noche, bueno, de cuál es el análisis que tienen desde su especialidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Fito, Estela, un gusto estar aquí, compañeros, compañeras. Leandro Prieto Yegros, analista político, también nos acompaña esta noche. Gracias por venir, Leandro. Gracias a vos, Fito, por la invitación, Estela, y a los invitados. Contento de estar acá en el programa. Y un amigo de la casa prácticamente ya, Víctor Raúl Benítez, economista. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Fito, con mucho optimismo de que haya cambios rupturistas en el 2023. Vamos a empezar por Teodolina preguntándole cuál es para ustedes el principal desafío que tiene la próxima dirigencia política, sea cual sea la fuerza que llegue al poder en agosto o en abril y luego asuma en agosto. Con respecto al movimiento social, campesino, indígena, ¿qué tiene que hacer el próximo gobierno, Teodolina, para que los conflictos que hoy vivimos en el área del campo, del movimiento campesino, se solucionen? Bueno, Fito, según es importante, allá a la hora en Baeza para entender como organización, no pelear, o yo más de 30 años más, ya en y que hoy reactivar la producción nacional. Usted sabe, la ya perdía, que ya perde pama ya principalmente, entonces ahora como campesino, indígena ya estamos roñando entonces la desafío año o apejina ya eso es con 2023, ahora en Guanaja es la yo creo que tener programas concretos y que es salida la necesidad concreta ya de cuave. El problema de tierra es mandar salida. Porque corero y me quebrantado, preocupado. Indígena cada día más, oye, desaloja. Campesino, pesan de haber, oye, imputa. Upesa veila, oye, preocupado las comunidades campesinas. No oía legalizado la esta comunidad, hoy, este asentamiento. No solamente Iplajúa. Hoy recuerdo 12 años, 15, 20, a 30 años. Comunidad campesina, nunca no ella salía a su vez. Con la nuevo gobierno, ahora como debe tener programa concreto y que todo eso es salida con la situación, porque ya de esa la desafío ella, a la amenaza ella, la cárcel, la imputación o la carcelamiento o desalojo, o agrava veta la coaco política la pecha llevante a jugamos ese o agrava veta la problema social ya de cosas económicas, coaco política ahí. Ya no estamos, ahora usted no entiende, entonces, ahora esa pecha, con pero me salida. Otra cosa, oye, esa man de ambas, esa va la oye reactivar la producción nacional, porque 5 años atrás, ya eso es, ya no estamos, 5 años, ya yo estaba con otro lado, con año de 2023, venía
La inversión del Ministerio de Agricultura, 49%. Oye, japamos tu ahí para el campesinado e indígena venga. 49% oye la inversión hacia el sector campesinado. Upa dice cada vez más el presupuesto misiveja. Oye, invertir más en el sector campesinado. A la campesino va a la hojasajina. Hoy cote asistencia técnica, hoy cote infraestructura, con ya 3 años, imagina, sequía permanente, japear en donde ven ahora. No hay pues ni PTI plan. Y catuan, ahora hoy con ministro ya recoa con hoy menos la peor ministro de Agricultura ya recoa neta. Cada día más, en Bogupa ya cota ganadería, ni hay cote veñan botusabeco, cueguasupan, eso llega Andy Sabeta neta, pea oye. Nunca no llegué, campesinos e indígenas, esa oye fortaleceta, hoy javejina a nivel jangua un migra. A nivel jangua ya netame, ya hoy cola, el cordón de la miseria, ya formas, ya ahora la ciudad yeré. Pidan ahí por IPTI plan. Entonces, ahora la rojesa, te coté, llegó a coté programa concreto y que tu jangua y se japea, te desafío todos los candidatos. Porque, oye, me a salida, con tranquilidad, oye, legalizar asentamiento, o falta, oye, legalizar comunidad indígena, ja, upesa veí, oye, ya se llama con tema de producción, con situación de medio ambiente, ya netame, con clima, ya recoa, con y preocupación, con de llamas sin alimento en el campo. O sea, y voy a ver con netame, voy a netame, y variaba, ja, con y variaba. Porque no hay que tuve mi japón la mandio, no hay que tuve mi japón la yetu. No hay que tu amigo güey coge esta vez se comanda con el piru ya me mando y mata con cuaco seca más de un mes no reco ya batí no hay que tu amigo negro y guasuro mongaru ha co proceso ve esta iterei la migración tu se iterei tu se iterei 193.000 personas campo y un señor co proceso ha pea ha evite preocupación. Japea, más la afectado pepeón. Cuña campesina, a jóvenes. Más de 53% de ahí cuña campesina, o sea, jogawi, o ya hay membro, o ya hay hogar, o juega cajina recursos otro lado. Más de 43% jóvenes peados. Mañana a otro lado vaya, porque no llegó el COI en cuenta en el campo. A campesinos, a indígenas, va a pasar hoy en el estado. No se pega de preocupación. Pega, oye, se mandan sí o sí, por 2023, pega, mandan la autoridad, que la autoridad sea, ya en el estado. Sí, aparte ya creo que Teodolina nos dio un mapa completo de la situación del campo y mi pregunta para Leandro específicamente es ¿qué ganó en el Partido Colorado, Leandro? ¿Qué modelo ganó la interna colorada? Muy buena pregunta esa. Muy poco se plantearon a profundidad, pero es un modelo que en realidad más que hablar de modelo se podría hablar de tendencia histórica que nació casi inmediatamente con el origen del Partido Colorado, ¿verdad? Si uno se pone... Este ejercicio básico nos va a vislumbrar más o menos cómo va la mano. Si uno se pone a comparar las obras de Bernardino Caballero, Patricio Escobar y el coronel Ezcurra, comparado con González, ¿verdad? Y después le viene Egusquiza y el último es Emilio Aceval, uno se da cuenta que los primeros, Bernardino Caballero, los generales tenían un acercamiento a lo social, ¿verdad? Una sensibilidad social. Lógicamente tenían cierto ánimo patriótico de la época porque eran soldados de la guerra, pero eran más autóctonos, veían más hacia el país, más hacia adentro, ¿verdad? El otro modelo era financiero rioplatense, miraba mucho más para afuera, tal es así que a González se le tildaba de fabricador de billetes, que se pasaban haciendo billetes y que bueno, la gente moría de hambre, no se le pagaba a los veteranos su subsidio. Bueno, era un modelo
que si bien buscaba darle también dignidad al país, era de otra manera, era con exposiciones en París, en Estados Unidos, en las grandes ferias, con inversiones en acciones, ¿verdad? Financiero totalmente. Y el otro, un poco más torpe, ¿verdad? Un poco más democrático, pero democrático tirando hacia anárquico, ¿verdad? El caballerismo, pero con una sensibilidad social y con una intención de arreglo inmediato de los problemas sociales, ¿verdad? El otro, sin embargo, era mucho más frío y yo le suelo llamar eso la dictadura de los números, ¿verdad? Que quedan en ese. Y bueno, esos son los dos modelos que se encuentran nuevamente. Y si vos ves la historia del Partido Colorado, desde ese momento, cada tanto cíclicamente se va dando esos choques. Por darte un ejemplo, en la década de los 90, si mal no recuerdo, hubo un sector dentro del Partido Colorado que era privatizador. Y los grandes debates, Luis María Argaña defendiendo el Estado y los otros privatistas queriendo meter la mano, estaban mezclados y infiltrados en todas partes, pero la tendencia se notaba en esa línea de lo que ellos querían hacer, ¿verdad? O te dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a echar a 100.000 funcionarios públicos, vamos a reducir el sueldo mínimo y acá 50 años nuestro país va a estar como Finlandia. 50 años, vamos a esperar 50 años, yo no esperaría 50 años. Entonces, ese tipo de modelos son, o sea, tendencias históricas que quieren formar un modelo, porque al final Paraguay no llega a cerrarse, no llega a conformar una estructura que funcione realmente como para resolver los problemas, como dice la señora. Muy poco tuvimos línea. Sí, por ejemplo, con la ANDE, el Plan Nacional de Energía, ¿verdad? La ANDE fue un gran proyecto que sí funcionó y fue un gran plan nacional, ¿verdad? Creo que puede haber otros, pero el que yo conozco y me concierne es ese, por ejemplo. Pero después, entre los planes nacionales, hemos perdido totalmente el rumbo. Y entonces, ninguno de esos modelos pudo consolidarse y penetrarse, o sea, institucionalizarse sería la palabra correcta. Entonces, pero el que triunfó ahora es ese modelo financiero economicista, ¿verdad? Y que bueno, va a tener su forma de gobernar. No obstante, tenemos un organismo también anárquico, pero que es el que dentro de esa anarquía mantiene medio controlado el poder, que es el Parlamento, ¿verdad? Entonces, le exige a la persona, al Ejecutivo, una cierta cualidad y capacidad de actividades y de negociados para poder, negociar en el buen sentido de la palabra, para poder gobernar, ¿verdad? Y tener gobernabilidad. Y eso yo creo que es el que triunfó ahora dentro del partido, ese modelo. Tomando lo que decía Leandro de un modelo economicista, le quiero preguntar a Víctor, que es economista, si analiza a Honor Colorado, a Horacio Cartes como un modelo economicista, porque siempre debatimos en la radio principalmente que los 2 primeros años de Cartes fueron años que quizás quisieron hacer cambios en cuanto al modelo de gobierno del Partido Colorado en el poder, pero que terminó siendo cooptado o ganado, digamos, por la lógica del Partido Colorado en cuanto a clientelismo, prebendarismo, personas que no eran... Corrupción, personas que no eran aptas para los cargos, con tal de llegar a ganar nuevamente las elecciones. ¿Cómo ves los modelos que se contraponen para el 2023? Sí, en realidad yo todavía no veo modelos de desarrollo o proyectos de desarrollo ni en el grupo que triunfó en las internas del Partido Colorado, ni tampoco todavía en la concertación, porque hay pocas ideas sobre a dónde vamos, ¿verdad? Las características que comentó Leandro están invariables desde hace más de 100 años. El Paraguay es un país de primitivismo productivo y capitalismo de secuaces. Esas son las dos características del Paraguay. ¿Podría abundar en esa definición? ¿Cómo Primitivismo. no? El primitivismo productivo se caracteriza por extraer riqueza única y exclusivamente de la tierra, de la manera fácil, en vez de ir hacia un modelo donde se extrae riqueza o donde se produce a partir de un modelo más difícil, pero mucho más eficiente, de la inteligencia humana, que es ya donde estamos. En el siglo XIX la vanguardia productiva fue en el mundo, en Estados Unidos, en los países que hoy están relativamente mejor que nosotros,
la reforma agraria. En el siglo XX fue la era industrial y ahora ya estamos en la era del conocimiento. Nosotros todavía ni la reforma agraria ni Etiyayapoje y Teodolina. Entonces nosotros estamos por detrás del siglo XIX en atrasos. La era precapitalista. Claro, nosotros, el indicador más importante que yo le escucho a Fito todos los días es si va a llover o no va a llover. Ese es el indicador más importante del Paraguay. Le escucho, te veo en la tele de mañana y a vos también te veo. O sea que cuando que en el Brasil, en Curitiba, donde yo enseño, es la cantidad de patentes que salió ese año y que se van a patentar en Curitiba, y la cantidad de buses que se están transformando a buses eléctricos siguiendo el modelo de Jaime Lerner. Esa es la noticia que yo leí ahora a comienzos de año, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo si va a llover, si no va a llover, si la sequía. Entonces, el primitivismo productivo se caracteriza por el agropecuarismo, se caracteriza por el pobrismo porque genera pobreza, es una usina de pobreza. Entonces, en Valle Yapota la pobre, en la ciudad de Coporamba, ese es el pobrismo, ¿verdad? El pobrismo. En tercer lugar, el primitivismo productivo se caracteriza porque la principal actividad económica es la política. Donde más se genera plata, donde más se factura, por eso es que se matan todos por llegar al poder y generar desigualdad, porque la desigualdad genera consecuencias políticas. Los que tienen más están sobre representados en las instancias de poder y los que tienen menos están subrepresentados. Eso es el primitivismo productivo. En 1904 los colorados se van y el barco donde se habló y se parlamentó ahí en el Pilcomayo, Leandro me debe corregir, creo que es historiador también, cuando González creo que se va, ¿verdad? Y entran los liberales, eran un barco que llevaba naranja y traía naranja, que Mijanovich le agarra ahí en Buenos Aires, le dice, vayan y hagan un golpe de Estado, le dice, bueno, le dice, y vienen y así nomás es. Era el mismo barco ese mismo barco que hoy lleva soja, ese mismo nomás es. No hay ninguna diferencia. Hablo del capitalismo de secuaces enseguida. En segundo lugar, nosotros también tenemos que considerar que el primitivismo productivo también es el triple equilibrio financiero. El Vasanomic es el que ganó la elección. Ahora sí ya más o menos estoy. El Vasanomic es, vamos a equilibrar el equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Como si fuera que la calidad de vida de la gente o la economía paraguaya depende de que haya equilibrio fiscal, monetario, que no haya inflación, cambiario, que el dólar no suba tanto. Y el fiscal es que recaudemos igual de lo que gastamos y no recaudemos menos de lo que gastamos. Ese es la panacea de todo el mundo. No, al revés. El desequilibrio fiscal, monetario y cambiario, el triple equilibrio que tanto se busca o el desequilibrio que tanto no se busca, es consecuencia de desequilibrios estructurales que hay en la economía. Nosotros producimos y producimos mal porque no tenemos productividad. Porque mientras estemos por debajo del pleno empleo de nuestros recursos productivos, sonamos. Ambos esa guillota, dice la economía. ¿Digo cuándo va a decir esa guillo? Sí. Bueno, voy a analizar un poco al revés cómo se habla acá en Paraguay. En Paraguay se habla al revés, dice, el equilibrio macroeconómico te va a generar calidad de vida, crecimiento y desarrollo. No. ¿Qué es lo que por debajo del pleno empleo? Nosotros tenemos acervo demográfico que no usamos, no se convierte en bono demográfico. Población económicamente activa. Que es la población económicamente activa joven. Energía en músculos y mentes que no se utiliza, de los mitaí. Los millennials están todos desempleados, no manejan los álgebra y no saben hablar en español por la mala calidad de los bienes públicos que les debería haber dado el Estado, bienes públicos de educación y salud, por ejemplo, para que ellos sean productivos y realmente generen más oferta de bienes y servicios para que no haya inflación. O sea, no hay inflación no porque hay mucha moneda, no hay inflación porque hay poco producto. Por allí lo que hay que mirar la cuestión. Entonces, por eso yo digo que el desequilibrio fiscal, monetario y cambiario es desequilibrio de la economía. Y ese es el síntoma, ese es la fiebre nomás. Vos tenés un cáncer, Gina. Y ese cáncer son desequilibrios estructurales en la economía. Segunda, por debajo del pleno empleo, la energía. Nosotros no usamos ni la mitad de la energía que nos corresponde, que viene la hidroenergía de Itaipú. Mientras no usemos toda la energía de Itaipú y mientras no le empleemos a todos los mitaí que tienen músculo y que tienen mente
Nosotros tenemos desequilibrio estructural en la economía y la fiebre nomás que le medimos es el desequilibrio fiscal. No se produce mucho, entonces se recauda poco y se gasta mucho y se gasta mal porque tenemos el capitalismo de secuaces, que es la clase, que nosotros no tenemos un mercado acá, un capitalismo. ¿Qué es el capitalismo de secuaces? El Estado está manejado por un club de exas. Los perros nomás han venido acá, vos sos mi ministro de cosas. Una vez le preguntaban, ¿y vos cómo le elegiste? Yo estaba en el súper, era mi compañero de colegio y me invitó, dice un tipo, un ministro de agricultura. Así se maneja acá la cuestión. Entonces acá hay muchos proyectos de poder, pero no hay proyectos de desarrollo. Por eso es que yo no sé todavía quién ganó. Lo que sí tengo la certeza es que todavía no le escuché a nadie dispuesto a cambiar el capitalismo de secuaces, que es fundamentalmente el Estado cooptado por el poder económico, que genera desigualdad en la toma económica, que se transmite después en desigualdad, en que están sobre representados los que tienen más y subrepresentados los que tienen menos. Teodolina humillando guapila del Parlamento vecinal. Entonces nosotros, y eso se reproduce, y así que nosotros creemos de que si miramos Basanómi o si le escuchamos a Banana o me escuchan a mí o le escuchan a Milgar, ustedes van a entender por qué estamos mal hoy. 1.700.000 desempleados, ¿verdad? 749.000 hambrientos. Y como dijo un tipo acá al lado, no le podés pedir paciencia a quien tiene hambre, quien te infome, te impresa y hey, Lula. Entonces nosotros no podemos más seguir así. Y el próximo gobierno, voy a responder todo, ya, porque anoté acá, más o menos sabía ya el examen oral que me iba acá a someter. Yo hice mi copia a ti. ¿Qué va a explotar en las manos del próximo presidente de 2023? 15 bombas de tiempo. Este es el resumen de un artículo mío que escribí 5 días. Vamos a esperar eso. Bueno, vamos a esperar eso. La bomba de tiempo y no, caputa más ahí. Bueno. Bueno. Pero ¿cómo se puede decir? Un menú perfecto para un sociólogo. Esto que estamos hablando, Luis. ¿Por qué somos así? Bueno, yo creo que antes de hacerse la pregunta sobre lo que podrá hacer el gobierno y lo que no podrá hacer, yo creo que la gran pregunta en la línea que venían ya refiriendo mis colegas, ¿verdad?, que me antecedieron en el uso de la palabra, es hacerse la pregunta antes que nada sobre qué margen de maniobra tiene verdaderamente un gobierno, qué autonomía relativa tiene el Estado respecto a los poderes fácticos para poder hacer posible un programa no solamente gubernamental, sino políticas públicas que apuntan en dos aspectos fundamentales para lo cual existe el Estado. ¿Verdad? Uno es... Eso suponiendo que quiera hacer algo. A eso voy. O sea, si suponemos que el Estado tiene dos funciones básicas, digamos, una es por supuesto la de precautelar la soberanía, y cuando hablamos no solamente del resguardo de la integridad territorial, sino sobre todo que efectivamente ejerza el poder la población, ¿verdad? Y si además de eso es asegurar la inclusión paulatina y progresiva de esa población, porque con eso se genera ciudadanía, se fortalece el régimen democrático, por lo tanto, si eso es el propósito de un Estado, la gran pregunta es qué autonomía relativa tiene el Estado actual de poder perseguir esos fines básicos, ¿verdad? Asegurar esos fines básicos. Yo soy lo que considera que en realidad la autonomía relativa es prácticamente inexistente, no hay autonomía relativa en términos de lo que planteaba Max Weber, es decir, lo que existe en realidad es una cooptación, una captura, ¿verdad?, del Estado por poderes fácticos. Y ahí la gran pregunta es, uno, acerca de las elecciones que se vienen, es si por una parte nosotros conocemos ya factualmente, sabemos de que cualquiera de los dos grupos principales que pugnaron y van a seguir pugnando al interior del partido oficialista, el acceso al gobierno, el acceso a los cargos, etcétera, son grupos que representan, como decía Milda Rerola hace poco en un texto muy interesante, representan en modalidades diferentes, digamos, un Estado capturado por estos poderes fácticos. Ambos son la representación de la mafia, ¿verdad? Son diferentes formas de mafia. Entonces es muy difícil decir que un gobierno de signo oficialista de la ANR pueda realmente promover, asegurar y apuntalar
en el bienestar, en el desarrollo, que sigue en la línea que decía también acá el colega economista, ¿verdad? Y por el otro, tampoco tengo demasiada expectativa respecto de la concertación. ¿Por qué razón? Porque el Partido Liberal no es tampoco que se caracterice por tener un distanciamiento rotundo respecto a estos poderes fácticos. Conocemos historia de diferentes representantes de ese partido político, tanto acá como en el interior, etcétera, que están muy ligados, digamos, a las mafias, y que están también, por lo tanto, para mí, poniendo en riesgo, digamos, la institucionalidad pública y democrática, ¿verdad?, en un gobierno. En síntesis, creo que la pregunta, por lo tanto, sobre el siguiente gobierno, creo que tendría que, antes de lo normativo, decir lo que nos gustaría que fuera, porque ahí, por supuesto, vamos a cantar todo al unísono, es cuáles son las, digamos, posibilidades objetivas que tendrá ese gobierno en poder llevar adelante un programa mínimo en el que, repito, se asegure la soberanía, en el que se asegure la inclusión, en el que se fortalezca las instituciones democráticas, y bueno, por lo menos, por lo pronto lo veo con escepticismo. De hecho, el informe que hacía, o la memoria que hacía CODEUPI este año, resaltaba mucho el peligro que representa el crimen organizado, que representa la mafia, ¿verdad? Y uno decía, una organización de derechos humanos que está hablando del crimen organizado y de la mafia, y no está hablando digamos, de los crímenes contra los derechos humanos que puede cometer el Estado, sino que está resaltando al crimen organizado y a la mafia. Vamos a seguir hablando de todos estos temas a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestros invitados especiales. Estamos analizando los desafíos para el nuevo gobierno con Teodolina Villalba, dirigente de la Federación Nacional Campesina, con Leandro Prieto Yegros, analista político del Partido Colorado, Luis Ortiz, que es sociólogo, y Víctor Raúl Benítez, economista. Decías, tengo 15 bombas en la mano aquí. Bombas que van a explotar, sí o sí. Sí. Víctor, Sí, ¿cuáles sí. son? Sí, la economía paraguaya es de 40.000 millones de dólares más o menos, ni más ni menos. Una presión tributaria mínima que 9,9, 10% nomás es. Prácticamente no hay Estado. A veces yo escribo y digo que, siguiendo lo que dijo Luis alrededor de la mafia, el Estado paraguayo es como un protectorado del sector informal mafioso de la economía brasilera, que es la que creo que ganó las elecciones en las internas de la ANR, ¿verdad? La mafia brasilera. Ni siquiera es la mafia paraguaya. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Y porque lo que dijo Luis, tenemos grupos mafiosos que cooptan el poder en el Estado y son los que están sobre representados, no solamente en la presidencia, sino que también están sobre representados en las instancias legislativas, sea nacional, multinivel, nacional, departamental y municipal. Asunción, ¿qué tal? Y el Partido Liberal, idem. Tenemos un líder concejal del PLRA que le ayudó a Nenecho. Sí. Hasta ahí te puedo decir. Las bombas que yo creo que van a explotar son varias. En primer lugar, Paraguay tiene un déficit infraestructural de 38.000 millones de dólares, un trabajo que yo hice para el Banco Mundial. Y acá tengo algunas. En primer lugar, la matriz productiva de productos sin valor agregado, que es la enfermedad holandesa, dicen algunos, que muy dependientes de la naturaleza. Entonces nosotros tenemos una volatilidad enorme en nuestra... Y ahora agravada esa volatilidad por el clima, como nos recordó sabiamente Teodolina, que es mucha agua en poco tiempo, poca agua en mucho tiempo, peajera, cambio climático. Aunque se niegue, ¿verdad? Aunque ahí Claro. haya gente que niegue. En segundo lugar, la evasión. Tenemos una clase empresarial pliqui que va de 1.900 millones de dólares según Oscar Orué. En tercer lugar, el malgasto público, según el BID y el Banco Mundial, 1.650 millones de dólares, 4% del PIB, 3,9 en realidad, según los estudios. Peado caputae. En cuarto lugar, la caja fiscal deficitaria, 225 millones de dólares se pagó con impuestos este año, y en el presupuesto ya se puso los 250 millones de dólares que va a salir de nuestro IVA en el próximo año, ya está en el PGN. En quinto lugar, el déficit fiscal, que todos sabemos, fue 6% hace 2 años, después 3, este año 2,6 más o menos. En sexto lugar, la deuda pública,
que según el Ministerio de Hacienda ya está en el 35%. No es mucho, Japón tiene 250%, pero con el 9,9% de presión tributaria, imposible, es insostenible. Por otro lado, tenemos una economía subterránea, según Prodesarrollo, Hugo Roy y Seba Hacha, 21,2 mil millones de dólares en valores absolutos, 48% en valores relativos. Ese es un susua enorme que va a recibir el próximo gobierno, porque con sus propios clientes políticos tiene que llamarle a los grandes empresarios y decirle pagan nada más será. Después tenemos el empleo informal y la explotación de la gente, según el INE, el 67% de la mano de obra paraguaya es esclava, no recibe el mínimo ni el IPS. Después tenemos el déficit infraestructural en agua y saneamiento, según el Banco Mundial, 3.000 millones, en energía, según la ANDE, 11.000 millones, en educación, según el Banco Mundial, 1,9 millones, el déficit en salud, no me recuerdo, más o menos 3.000 millones, en habitación 6.000 millones, yo hice todo este estudio, por eso más o menos me recuerdo todo. En ruta 17, 4 hizo Marito, sobró 13.000 millones, y la desigualdad, según el INE, catastrófica. Y como decía Luis, y digo yo, la mafia entonces que tiene más coopta el poder político y sigue sacando políticas públicas que a ellos les favorecen. Aún así yo he visto dos cosas buenas en este último gobierno, no todo está mal. La reforma tributaria del 2019 hizo que es 50-50 más o menos ahora, es impuestos directos e indirectos. Eso quiere decir que los que tienen más pagaron más este año. Y los que tienen menos pagaron menos como porcentaje de lo que se pagó en la olla común que se llama impuestos recaudados o presión tributaria. Eso está bien, hay que felicitarle a Marito, hay que felicitarle a este señor Llamosas, pero también a la sociedad civil, porque fue una confección público-privada. Muchas mentes brillantes del Paraguay, y eso es lo que me da optimismo, que de repente así también podemos presionarle, sea quien fuere el que gane, para ver si podemos nosotros a través de la sociedad civil influir en que pase lo que pasó ahora. Porque la distribución tributaria paraguaya era un Robin Hood inverso. Le sacaba al que es menos y le daba al que tiene plata. Ahora medio que se empató. Entonces, estas son las 15 bombas, mi querida Estela, que yo creo que van a explotar. Y yo no he visto todavía ni un candidato que viene y me habla así: esto va a explotar y yo haré asado. No hay. Vos sabes que el planteamiento y la realidad que estás exponiendo, Víctor, a mí particularmente me preocupa, porque es como el caldo de cultivo para que el Partido Colorado se quede o tome el gobierno en caso de una crisis. Si llegara a ocurrir esto que vos planteas, una caja fiscal en crisis, no sé, el desempleo, un desequilibrio económico grave, una crisis social del campesinado, va a ser aprovechado por los sectores que históricamente estuvieron en el poder. Y el ejemplo al que voy es el de Argentina, cuando en su momento asume de la Rúa, y en medio de una crisis sale prácticamente en helicóptero y asume nuevamente y toma nuevamente el poder el Partido Justicialista, el peronismo, ¿verdad? Yo por lo menos lo veo así, en el sentido de que si llegara a ganar la Concertación y llegaran a explotar estas bombas, va a ser aprovechada la crisis por el Partido Colorado, que es el gran responsable de esta situación en la que estamos. O sea, finalmente, la crisis que pueda llegar a existir puede favorecer otra vez al partido de gobierno, del poder. No sé, Leandro, si estoy equivocado en el análisis que estoy haciendo. Bueno, yo creo que al apuntar a una sola institución o a una sola personería jurídica, en este caso, estamos fallando, porque el peso real, como decía, de la posibilidad de maniobrabilidad dentro del gobierno, Nicanor decía, era más o menos el 30% podía ser el Ejecutivo. El resto estaba en el Parlamento, y creo que quedaba un 5% para las gobernaciones y las municipalidades. O sea que ese peso está en ese lugar, que es la institución democrática. Las otras dos, ¿verdad? El Poder Judicial y el Ejecutivo, son republicanos, son poderes republicanos. ¿Y qué pasa? Los griegos ya nos advertían hace más de 2000 años atrás, que decía, a exceso de república podría venir dictadura o tiranía, y a exceso de democracia, anarquía. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora.
una incertidumbre en todo tipo, no hay ideas, nadie plantea nada, no hay proyectos. A mí se me armó un embrollo en la cabeza porque de analista, de la teoría y de la consultoría pasé a la arena política y me fui al campo, pisé el campo, recorrí el país. Me dijeron que fui muy soñador en ese sentido. Yo decía, ¿cómo me voy a llamar senador nacional si es que no recorro el país? Me puedo quedar también acá, barrio San Pablo, por ejemplo, muy querido papá, y usar el nombre de mi padre y llegar, con 2.000 votos ya entraba, a mí me faltaban 300 votos para estar en la lista número 1. En fin, conocí un montón de barbaridades que superan la ficción, pero también conocí muchas necesidades y... Al decirte esto, yo creo que el gran ganador sí puede llegar a ser de nuevo el partido de gobierno, y el gran perdedor en algún momento puede llegar a ser el Parlamento. Pero eso va a depender otra vez justamente de esos secuaces que están ahí. Tiene que haber una fisura entre ellos para que nosotros, la ciudadanía, podamos tener una oportunidad histórica para poder dar la vuelta a eso. Imagínate, el doctor Francia ya hablaba de las 20 familias, ¿verdad? Hace poco salió un estudio de Colombia que dice que en todo el gobierno de Colombia, desde su independencia hasta hoy, fueron 60 familias las que gobernaron Colombia, ¿verdad? Entrelazadas entre ellos, ¿verdad? El primo, el hermano, el cuñado, el suegro. Y bueno, y esas 20 familias que ya también decía el doctor Francia, continúan ahora. Hace poco me reuní con un amigo y me dice, Leandro, acá es fácil. A veces la gente tiene la solución. Thomas Hobbes ya decía eso hace 400 años, hay que escucharle a la gente. Decía, acá hay que reunirles, no voy a decir los nombres, pero me dijo el nombre de 10 empresarios. Y se le reuní en una mesa y decirle, amigo, soy presidente de la República, pídame lo que quieran, pues déjenme gobernar y vamos a hacer algo juntos, porque con eso es lo que vamos a hacer las cosas. Esos son los que le ayudan a los parlamentarios, esos son los que le ponen y dirigen todo. Entonces eran 10 personas. En el corte comercial nos va a decir los nombres y nosotros vamos a encargarnos de decirlo al aire. Ahora, Leandro, una curiosidad nada más. Sí. Te metiste a la interna, bajaste a la arena política, fuiste candidato a senador por Fuerza Republicana. Sí. Y un poco para entender la lógica colorada, Leandro Prieto tuvo 1.528 votos, sí, ¿verdad? Lizarela Valiente, la esposa de Nenecho, 31.439 votos. ¿Cómo se explica eso en el contexto y en el idioma colorado? Bueno, Leandro no sabe bailar, güey. En la praxis política, no solo la colorada, ¿verdad? Está la idea metida. Eso me pasó mucho y mucha gente me preguntaba antes de darme el sí o el no del apoyo. Yo encaré totalmente de otra manera la campaña. Me decía, tenés una institución a tu cargo. Para empezar con 5.000, 8.000 votos ya desde el vamos. Yo no, yo voy a salir a buscar 1.000 personas con 20 votos cada uno. ¿Verdad? Llegué a 127 personas. casi entrábamos con las 127. Pero que me traigan 20 votos. Y bueno, esa es la lógica. Ella tenía como base la municipalidad. Y si vos ves la superpoblación de la municipalidad, no solo hay gente de Asunción, esta gente que viene de todo Central, que trabajan ahí, ¿verdad? Que son gente que ha quedado de antes o que sus padrinos son parlamentarios. Un ente meramente proselitista, no es ni político, ¿verdad? Meramente proselitista, por una parte. Y por otra parte, si vos ves, ellos hicieron una buena estrategia al jugar en bloque con los otros candidatos o concejales que también tuvieron buena elección, ¿verdad? Pasa que ellos manejan una despiadada aritmética electoral, ¿verdad? Como te digo, fría, de números nomás y porcentajes. Y bueno, esa no es... Y de cargo y de prebenda y de dinero. Y no claro. fue, sí, y no Mucho fue, dinero. Por eso, y no fue esa mi formación, por decirte. Pero sí, más que nada... Pero hizo ella, dentro de todo, yo veo, se movió mucho, estuvo por todas partes, ¿verdad? Es lo que tiene que hacer luego un candidato o una candidata. Le conozco, una vez me pidió ella, estuvimos trabajando una tesis que ella presentó, o sea, creo que dentro de todo tiene... Ideología de género. No, ella era de pedagogía cuando estaba haciendo su especialización. Eso sí, en eso no concuerdo absolutamente, y de eso vamos a hablar después, porque ese sí para mí va a ser el desafío de este gobierno, y ahí está el futuro de nuestro país, ¿sí que, verdad? Entonces, en la parte de educación, no de ideología de género,
hizo bien, hizo una buena campaña, hizo buenas alianzas electorales dentro de su movimiento y tenía como base una institución proselitista por excelencia, ¿verdad? Y eso es lo que buscan todos como para llegar, y así se llega. De esa manera, ¿verdad? Cuando, si me decís de la lógica colorada y también liberal, tradicional, llamémoslo, de la política criolla, ¿verdad? Esa es agarrar una institución, hacer buenas alianzas y yo creo que de eso está cansada la gente, ¿verdad? Sí, me parece que no. Por los electos, digo. Ah, por los electos. O por la cantidad de votos. Eres en Dugo, a ver, esa es la situación de campo. Dijiste hace rato, oíme la ñimbají. Sí. Por el roñanduro, roñandula, ahora siempre con pandemia, pandemia, más hablando hasta ya con la variedad prácticamente, campesina, ahora con un pedazo de tierra. Hasta incluso recibí gente que a ciudad y que toda mucha joña sostener o putaba sin trabajo. Ahora pero está la valor, está la ciudadanía o está la valor de tierra. Porque Pepe ya está la valor de producir de consumo, de familiar, de hasta incluso por esta gente por repartir producción. Por eso mujer hoy más que nunca ñaño acompañar con la situación, porque el Estado no hay por y bebé, por la presencia del Estado, bebé. Entonces, pues repartir y producción, la ciudad Yeré, hasta incluso los güeros que a 30.000 kilos para Guadalupe, los güeros todos los departamentos, la organización campesina, bueno, Federación Nacional Campesina en 10 departamentos y estructura, o ya poco y pea. Y que estamos hoy putin, esa es la valor de tierra. Pero, va en la situación, los cambios climáticos, problemas principales. Japea, de que tomar, que como compañeros, la tecnología y por humanidad. A ver, esa pesa. De que tu mi ñande ya depende lo que donde se pone a ñande o cuando se pone a donde. De que tu mi ñande está me pesa ñande sostener. Japea o pepe ngona hoy manda para tener plan política. Pea para también manda para tener programa político pea o con presupuesto. Porque se puede algunos y ahora ni sumarse. La institucionalidad ya está me opa pea goye destruir opa ojo la co-gobierno antes agua sejan va los agina cada vez más destruido la institucionalidad opa Ministerio de Agricultura ya de salud cada vez más peor educación cada vez más peor. ¿Y quién está destruyendo eso, Teodolina? A la gente del gobierno. Añores o cada vez más de la institución obrero ñanduveago la INDER, Ministerio de Agricultura, INDI, ellos que estado la comunidad indígena esa cada vez más misive hay presupuesto interno cuando ni cuento para ¿dónde pueden o mira ya oye desaparece más joven en la práctica. El Ministerio de Agricultura ya desaparece para el campesinado. Pero la oye, estábamos con grandes productores, va eso puede fortalecer acá tú, o pepe ministro de Yujuta, o pepe con programa, o pepe con planteo. Entonces, pepe tú se la diferencia. Entonces ya está me ya y TV, deja pepe la ya por una manera uno a la ñande otro a la ya con la energía. Ya o me guía plata con algo ya de purua ya tengo prácticamente un de puña me va otro vez o ya negocia pase entonces con oye esa manera a otro a la ya de según fito entre Estela a esa soja tu yo regaina ha campesino ni 20 por 20 en el castillo regaja en Dajidi. Pozo a terciano no hueco. Ahora lo lucha, jeta. Pero yo arrojo ministerio, pero conseguí más 18 pozos a veces central, ahora compañero, huerta ahora cojan más. No, pues con Enzo Cardoso la hora para la plata curiosa y programa. Entonces, pea realidad de la ñime.
Entonces, los no andan y pidieron pedir programa. ¿Cómo se llama? Cárdenas, el del INDER también. También. Que se quedó con el dinero Sí. de los pozos artesanos. O presupuestos y que pedir pozos, 300 millones. En la práctica vale misimo. Entonces, con realidad, oreros a vagina. No debe la desalojo, imputación, la acusación, campesinos Aragán, después oye, la campesinos indígenas Lomore. Pero, oye, como te plan y que tu jamás sacó, oye, superado, joina, ya no estamos y preocupante con situación, no, y la ya, joina. Va esperanza en la pueblo Penuaco 2023, a los 5 años más. Pepe te coté en la pueblo más. Ya sea en la campo, ya está la realidad. Antes coté con la ya un burete hina. Ya seamos, pero ya se apetece la realidad. Va a sufrir jojina la. Entonces, y preocupante con situación, ya sabes, entonces, ahora roñando esterei, roñando esta jola, las pueblos, porque, oye, cuando ya esa hina, pues no generáis, la población más joven ya con la Paraguay, porque ya aprovecháis, después fuente de trabajo, ya mundo para ya no me embucuera, de que estoy estudiando, entonces, vea situación, venga niña, voy a generar trabajo, entonces, se humana, pues, la apego ya producía la materia prima, ojo para otro tetame. Entonces, preocupación. La ñande la valor de tierra, cuando producí 1 o 2 bolsillos vengo a la campesino producía cuando hay pesa. O producir primero y familia vengo hay pueblo vengo. Entonces, vea la diferencia. Oye, entonces, fíjate que te oyes esa. Hasta que te oye más, ese es la pueblo más, que tú jamás sacó 2024 abril, ya elegí a mí, porque ya tu va, es un la pueblo rojo, ya es sama. Tengo más se mandó ya es ciudad de Este, frontera, la, hoy con la ñema no, ya yuca, con angan golpeas y en baite, campaña vendeo. Entonces, además la narcopolítica, tú sabes, oye, destruir la institución pública o representar, que toma esa peja, uno de los puntales de desarrollo, van a bajo, ahí preocupante. ¿Querías agregar algo, Leandro, sobre el tema? Sí, un análisis que, o sea, un factor que siempre la gente se olvida que llegue a agregar nomás. En mi recorrido pasé por Buenavista, Cazapa. Llegamos después de 13 horas dando vueltas por todo el departamento, llegamos a la casa de un amigo y buscamos gallina. Queríamos gallina, no había. A las 2 de la mañana llegamos a una casa donde estábamos y nos sentamos, la gente estaba tomando tereré y justamente contaban lo que dijo la señora. Que para ellos no sabían qué pasaba, hace 3 años no le crecía, ya no tenían maíz para su gallina, vendieron todas sus gallinas porque no podían comprar balanceado. Acababan de vender su chancho por 800.000 porque después me sacó el cálculo de cuánto costaba el balanceado y para engordarle al chancho era 1.500.000, entonces iban a perder 700, ya tuvieron que vender antes de eso. O sea, ellos ya se estaban deshaciendo de su propia manutención. No sé si llamarle lindo, pero sí, ya que hay un sociólogo, el Paraguay, y ellos se reían de su propia desgracia, eso me parecía muy tierno, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Pero tomaban ya con eso como hace siempre el paraguayo, ¿verdad? Pero después de eso, cuando salimos, le pregunto a esta persona y le digo, ¿dónde está el Ministerio de Agricultura? ¿Cómo hace rato ya no vienen a diagnosticar qué es lo que le está pasando? ¿Le dan una solución o explicarla al menos? Porque ellos decían que era un virus, ¿verdad? No se hizo análisis, nada. El virus de la pobreza. Y me dice, Leandro, acá se pide, nosotros pedimos, ¿qué pasa? Se manda, ya no vamos a la central, viene al ministerio, entra a la mesa de entrada, ellos le envían otra vez al que tiene que ser de allá de Cazapa, y ese como es, está apadrinado políticamente, no está luego preparado para el cargo donde está, ¿verdad? Y no le interesa porque no va a tener ningún perjuicio para él si es que no hace nada, da el informe que todo está bien. Entonces, burocráticamente, otra vez se encierra y nos mentimos. ¿Y dónde está el problema? En el funcionario público. No lo acuso a todos, pero en esos que están en esas, como llamaba O'Donnell, las zonas marrones, ¿verdad? Donde estos los departamentos... ¿En el funcionario público o en el padrino político? Yo creo que más en el padrino político que en el funcionario público. En los dos, claro, porque los departamentos son como O'Donnell decía, zonas marrones, donde justamente las autoridades políticas con las judiciales y otros organismos de facto ahí, ya no existe la ley ni el imperio de la ley, sino la voluntad de ellos.
Claro. Están secuestrados. Yo te cuento, sin dar nombre, pero por Paraguarí, pero yo ya no me quise ir, me van a matar acá. Le dije a uno de mis cosas, yo disculpame, no, porque este tipo le echaban a gente que estaba comido de las municipalidades, una persecución, de mi misma lista, mamá. Entonces yo acá me van a terminar liquidando, le dije, voy a pasar una... Bueno, y pasaba de largo hacia Villarrica. Entonces están secuestrados en nuestro departamento y son ese término, o donde lo dice perfectamente, zonas marrones, ¿verdad? Que donde no hay más imperio la ley, nada, los jueces hacen lo que le dice el gobernador o el diputado y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de ese sentido estamos muy mal. Acá Luis quiere aportar también sobre el punto. No, lo que me parecía importante a partir de eso, todo lo que está exponiendo Teodolina y que es efectivamente un tema preocupante es constatar la erosión de lo público, ¿verdad? Un poco en la línea, efectivamente, en un país con una presión tributaria tiene una media entre 9.5 y 11, la posibilidad real que tiene poder financiar políticas públicas ya es muy, muy baja. Pero además, ¿verdad? En el transcurso de estas 3 décadas de democratización, lo que ha sucedido, digamos, es que ha calado muy hondo de que el Estado tiene una incapacidad, ¿verdad?, real de poder resolver los problemas acuciantes y los más básicos de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen, digamos, los poderes fácticos presentándose ellos como alternativa, y eso es lo grave, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Hay ya además un descreimiento de las instituciones, por lo tanto ya va acompañado, hay una correlación con un desfinanciamiento de las políticas públicas. Pensemos en el tema de educación, concuerdo plenamente, ¿verdad? La principal política pública de un país que se dice, uno escucha en el discurso en todo caso de exponentes de estos grupos políticos que están disputando, tanto las internas como lo harán también en las elecciones generales, hablan, digamos, la importancia del desarrollo económico, hablan del capital, ¿verdad?, la inversión y qué sé yo, pero hay un capital fundamental que es el capital humano, ¿verdad?, que lo que digamos, a lo que se ha expuesto en los últimos años es a un desfinanciamiento de su formación, de su fortalecimiento. El sistema educativo, nosotros vemos a todas luces de que el paraguayo, ¿verdad?, tiene la particularidad de que uno de los de peor eficacia a nivel latinoamericano. El rendimiento académico es tan bajo, digamos, que efectivamente afecta ya incluso no solamente la productividad, porque indudablemente impactan la productividad, las capacidades y los conocimientos que tiene una población, en este caso una población juvenil, una población que emerge. El problema en realidad ya incluso de que la educación, que tiene una función fundamental también, que es formar ciudadanía, ya no está logrando eso. Es decir, lo que la educación está, digamos, ya está retirada en esta función básica que es asegurar y apuntalar la integración, ¿verdad?, la inclusión social, está en retirada, y hoy lo hacen instituciones justamente paralelas, ligadas justamente a esta lógica, ¿verdad?, más de carácter patrimonialista, ¿verdad?, a los poderes fácticos, a las mafias. Una lógica bancaria, como decía. Una lógica, como decía Freire, claro. Pero repito, lo preocupante es de que ahora estamos con este debate acerca de por qué pega tanto y por qué tiene, digamos, tanta adhesión, digamos, una miriada de discursos que no tienen nada que ver con la realidad acerca de la política pública, que es importante implementar, es porque justamente está correlacionado con el nivel educativo, ¿verdad?, con el desarrollo cultural que tiene este país. Por lo tanto, va a calar discursos fundamentalistas, es normal. Y ahí es donde pescan en río revueltos candidatos, los que se han referido ya aquí, ¿verdad?, que efectivamente no son sino representantes de estos grupos, de estos poderes fácticos que justamente atizan ese fuego a sabiendas de que los aspectos fundamentales y de más importancia son tenidos y son relegados porque se está desfinanciando. La educación pública paraguaya se está desfinanciando, las políticas públicas, por ejemplo, alimentarias, las políticas de salud, y una fundamental que impacta de manera directa, ¿verdad?, en la compensación de las desigualdades, que es la política de protección social, que aquí son prácticamente inexistentes. Es decir, las políticas que permiten controlar el riesgo ante la incertidumbre, cada vez más incertidumbre por el cambio climático, cada vez más incertidumbre por la globalización de la economía y por muchos otros factores. Entonces, ¿qué pasa? Las instituciones, cuando funcionan, lo que hacen es funciones de protección, es justamente mínimamente por prever y controlar el riesgo de esa incertidumbre. En Paraguay, las instituciones de protección social son prácticamente inexistentes. Se refería también Víctor acerca de los datos que Verónica Serafini siempre los expone, ¿verdad?, que es que 1 de cada 5, digamos, están insertos en el sistema previsional. 4 de cada 5 trabajadores de la población económicamente activa no lo está, es decir, están desprotegidos. Entonces, sobre esa base, la desigualdad es, digamos, el caldo de cultivo fundamental para que esta lógica de ejercicio del poder público, ¿verdad?, en el que, repito, paradójicamente erosiona lo público, digamos, se termine
imponiendo y consolidando. Yo creo que hay una institucionalización justamente en el sentido de la institucionalidad que ya se habló acá. Hay una institucionalización, pero una institucionalización justamente de los poderes fácticos, ¿verdad?, que ya toman el lugar del Estado, toman el lugar de políticas públicas que puedan asegurar ciudadanía, que puedan asegurar inclusión y más democracia. Y en su lugar es preocupante este escenario que vemos que se viene ante una economía, ante una matriz productiva a la cual no solamente los candidatos y los partidos, ¿verdad? Yo creo que también la sociedad civil misma está desorientada. La fragmentación social como resultado de este proceso de desigualdad y de erosión de lo público hace que la misma sociedad civil, qué sé yo, los grupos campesinos, los movimientos campesinos dan su pelea por su lado. Los grupos, digamos, sindicales dan por lo suyo, los estudiantiles dan por lo suyo, y además cada uno de ellos debilitados, ¿verdad? Sí. Es decir, es loable, por supuesto, el gran impulso y la gran trayectoria de lucha tiene la Federación Nacional Campesina, ¿verdad? Y yo lo admiro, pero hay que también decir que el movimiento campesino se ha debilitado mucho en las últimas 3 décadas, como los demás movimientos sociales, y yo creo que ahí hay un problema también, una sociedad civil muy debilitada, con un capital social muy bajo, le sirve bandeja y, digamos, permite también la apertura a un escenario de estos grupos que tienen una fuerza que además los grupos mafiosos, ¿verdad?, los poderes fácticos. Bueno, esto es lo que me parece preocupante también, muy bien, para poder entender lo que se viene, y repito, yo no creo que un tema que haya peleado al gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo creo que con todos estos elementos que están mencionando acá, yo creo que es muy claro, digamos, el escenario y los espacios y posibilidades que va a tener el gobierno. La cuestión es cuánto, y en este caso yo apuesto por los movimientos sociales, por las luchas de la sociedad civil, de poder justamente articularse, de poder fortalecerse, de poder romper con esta fragmentación a la que nos tiene atenazado, digamos, todo este escenario, para poder justamente demandar más derechos. Cuanto más derechos, mejor. No hay un solo derecho que uno pueda decir, no, esto es relativo, esto no. Sí. Todos los derechos son importantes, y cuanto más avanzamos en ellos, tanto mejor para el país, ¿verdad? Me parece interesante plantearlo a la vuelta de la pausa y analizar también el caso del movimiento campesino, ¿verdad? Que históricamente, no digo que sea la federación, pero varios movimientos campesinos planteaban el voto en blanco o el abstencionismo, y hoy nos encontramos ante una coyuntura distinta, pero vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Bien, ya estamos en el último bloque aquí en Contexto, ya es el cierre. Teodolina, aparentemente se viene un escenario de polarización, Partido Colorado versus Concertación. Hay otros elementos también que después vamos a hablar. Pero el movimiento campesino está, porque aquí no hay medias tintas, vas a votarle al Partido Colorado o a la Concertación. ¿Qué va a hacer la Federación Nacional Campesina? Bueno, la Orego y el proceso de la Federación Nacional Campesina. Orero Ñumongueta siempre, nunca no que ya es de elección, con el 30 años de lucha, pero con proceso de Orero Ñumongueta los compañeros y compañeras en la base, porque Ñandeña y Coteve, Orela Rojesaña y Coteve en la presencia, o pensamiento otro lado, ya la ñaneta la autoridad. Porque como ahí parlamentario, o coma 10 periodos, ya eso es. O coma 6 periodos, 5 periodos. Allí cuando por ahí tenían otro lado por fuera, allá va. Allá y Coteve PTI proyectos políticos nuevos. Ahora la entendé a pesa. How pesa rupi, ahora sí. ¿Y qué? Ahora lo que con Paraguay pues una. Muy bien. Entonces, Pepe la roime con ahora. Los compañeros y compañeras en diferentes departamentos y que los acompaña a ver proyectos políticos. Porque en el Coteve, ya en el Estado, hoy Coteve tiene nuevos proyectos políticos. Porque con ya de Yaguareco, y tú yo vaite. La presidencia POP definima. Ney tiro definina. Cuando roime el debate, roeco interna o hasa. Roño Monguetata Roño Monguetama hoy en la base ni tiene definición porque va a los a pueblo. Cuando ya esa manera más para la y catúa ahí tengo pesa con la mujer sobre la Roño Mongueta cueo ve campaña ve cuando peña de Mongarúa cuando este la ñicote ya no está ñicote cuando ñicote te me de salida ñicote Jaupein ya pensamos de proyecto a otro lado, ve, añete teña cambian a la ñaneta ya vea ñandeña y cote. Entonces,
Pecha la roimela yajina año mongetape en diferentes departamentos los compañeros pesar upi para que ponamos presentar inapte senador a pesar de diputado de diferentes departamentos a concejalía. Pea pela roime cuando te amo porque a roimeño mongeta frente a guasuñe mongeta pero roime. Orero es que ñaicoteme jala pueblo y coteme peteita pe nuevo y que alguna vez ya cambia porque algo la política alguna vez ñañe alguna la política no ñe seña nenetame porque pea ja petei oñe entendemos y pea la iba hija pea y tu yuja pea nei puna hija ña nenetame porque hoy la hombo bahía Así es. Partido Colorado hombo tuyo la política ña nenetame hombo tuyo ve años de México y la gobierno ve allá se mamó todo lo mañana de Guaraja. Entonces hoy coteme la pueblo petei tapé nuevo y pues jugar a yo y toda ojo pues alguna vez la y captura ya todos los sectores oño muy mi hace años guerra mande a mañana también de con responsabilidad o pensaba Partido Colorado a Putepe a liberal a Putepe a diferentes partidos a Putepe o pensaba hoy mañana también o pensaba y ponado ya posee Japéate que te oño muy enojado acá, oño de ojo de proyectos nuevos a favor del pueblo porque algunas ya cambian ya huereco. Víctor, querías hablar de factor Payo y Euclides. ¿Cómo juega en este abril del 2023? Yo creo que los paraguayos tenemos que volvernos un poco filósofos y preguntarnos a nosotros mismos ahora que comienza este nuevo año. ¿Estamos conformes con la calidad de vida que tenemos? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo nos vemos dentro de 15 o 20 años? Y parar la pelota y dejar de boludear. Eso tenemos que hacer los paraguayos. ¿Se entiende bien, verdad? Estoy hablando como en una clase de académica. Manera coloquial. Coloquial. Dejar de boludear. Y dejar de boludear es pensar en la última realidad, el cementerio. ¿Y qué es lo que esa lápida que nos espera exige de nosotros? Eso es dejar de boludear. Boludeamos mucho ya los paraguayos. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es una que me enseñó un profesor, Ian Shapiro, de Yale. Dice, ¿es legítimo el poder en el Estado? Y voy hacia lo de Payo. La gente dice, no, ya no es más legítimo este poder. Todo tu vestido pea o colgata o mi ladrón pe plaza pública, todo tu Payo, me dice. Ayer me llamó mi amigo de Itacurubí de la Cordillera, que a lo mejor está viendo, Gina. Que ayer fue su cumpleaños, de paso le hacía lo demás, le felicito por acá, tipo radio, campaña, ¿verdad? Y me dice, Víctor, ¿qué tal lo invitamos a votarse Payo? Me dice. Es la de solución. ¿Es legítimo el poder en el Estado? Dice Ian Shapiro, y hay 5 respuestas que algún día voy a explicar mejor. La perspectiva de si estamos representados, ¿verdad? Del contrato social, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos representados o no? Recién decíamos que no están representados. Teodolina decían, digo, ni pito, no haya poco ya, ¿viste? En segundo lugar, la perspectiva socialista, nadie le explota a nadie. Acá el 67% de los trabajadores son esclavos. No, ¿es legítimo entonces? Calidad de vida, el utilitarismo de Jeremías Bentán, que no, nosotros, en la casa de los ricos que son mis amigos, yo recibo agua marrón en los barrios cerrados de San Bernardino, la otra vez me fui, agua marrón sale. Pero adiós, ve rico, pecha, se corta la luz, todito tienen generador. En los barrios cerrados, Botánica 1, 2, 3, 4, se apaga la luz. Yo no le digo a los empobrecidos de Chacarita, yo le digo a los ricos si están felices de vivir así como están viviendo aquí en Paraguay. Esto es una aldea. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es la salida? Y la salida ya está dando el paraguayo. Teodolina dice 190.000 personas ya salió. Es el Exit Voices and Loyalty de un profesor también que ando leyendo para enseñar, de Albert Otto Hirschman. Dice, ¿cómo reacciona la gente cuando se deteriora una sociedad? Lo primero es ambobuca mi salomo. Sí, me voy. Yo tengo todito mi hijo afuera y no estoy tan apretado, Gina, todavía. Ahora me tuve que ir a reunir con mi hija que vive en Chicago, etcétera, en Río de Janeiro, porque ahí únicamente nos encontramos todos. Ojo, pasé lo mitad y cuera, o sea que Exit. Voices es Teodolina, ¿verdad? Ya voté, ya protestar, ya popea, ya podamos, ni 5 de bola, no ñeme ahí peore. Y el loyalty es cambio la lealtad y le voto a Payo. Cambio la lealtad y pateo el tablero, toicola, a Pudo y Yaguare. Esa es otra posibilidad muy probable también.
muy probable. Euclides está con una ambulancia esperando a los heridos y contusos, que va a recoger algo también, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Del Partido Colorado? Del Partido Colorado, del Partido Liberal también. Bueno, ya anoté acá en mi copiatín, yo siempre anoto un poquitito. Entonces, ¿es legítimo el poder en el Estado? Yo digo que el ejercicio delegado no es legítimo. Puede ser legal, pero no es legítimo. Y la gente ya está pillando. Y por último quiero decir cuál es el rol del Estado, y por último voy a explicar qué es lo que he producido. A lo mejor me suena un Pero minuto. ya tenés muy poco Bueno, termino tiempo. ya. Yo creo que el Estado tiene que venir a igualar y a mitigar en el medio la desigualdad donde ya nacemos nomás luego. Nacemos desiguales y morimos desiguales, ¿verdad? Porque hay desigualdades detrás del velo de la ignorancia, dice John Rawls. Nadie elige quién va a ser su papá, ni dónde vas a nacer. Yo quería nacer al lado del Mar del Norte, donde vive mi hermano, nací al lado del Ripoá, en Carapeguá. Muy feliz. Pero tiene que venir el Estado y me tiene que enseñar inglés a mí, o francés, como mi hermano o como mis amigos del Inter, que tengo mucho, o del colegio americano, y me tiene que igualar. Y ese rol del Estado te hace consumir mejor y te hace producir mejor. Y la gente dice, eso es lo que se llama capital tácito. El Estado forma capital tácito. Y acá dicen Estado mínimo. ¿Cómo vamos a tener Estado mínimo? Sí, gracias a la escuela pública la gente sabe manejar el celular y sabe consumir con el código QR. Si no hubiera escuela pública, los bancos no ganarían tantos intereses. Eso tienen que entender los empresarios. Leandro, tu análisis. Sí, bueno, justamente terminó con lo de que yo quería hablar. La educación. Yo reflexioné mucho y como crecí en un mundo político, mi abuelo, tanto del lado materno, paterno, mi padre, yo siempre decía, ¿cuál podría ser la solución al ver tantos problemas, escuchar tantas quejas? Y después de mucha reflexión me di cuenta que lo único transversal que podía llegar a ser es la educación, justamente, ¿verdad? Por eso me parece, y hablamos de eso, me pareció muy triste lo que pasó con el plan de transformación, que como escribí públicamente, lo único que tenía de malo era su horrible nombre, que le hizo una mala jugada. Y da cierta esperanza saber en las declaraciones de que si es que llega a ganar Santiago Peña, él dijo, yo no puedo estar en contra de algo que yo hice. Él llegó a decir eso, ¿verdad? Entonces fueron los de su equipo los que armaron como un eje de transformación y lo volvieron algo electoral como para Pero hacer es preocupante que no haya dicho algo en contra durante la campaña. En contra de su equipo, cuando su equipo decía, claro, sí, hacía no, toda una campaña de mentiras. Carvando queriendo ser Claro. optimista, Claro. digo, ¿verdad? Pero sí, eso daba mucho optimismo en ese diagnóstico, porque yo estudié el plan y era bastante interesante. Nunca se sabe en la práctica, pero lo que proponían era muy interesante. Y yo creo que eso es lo que nos va a salvar, uno. Dos, nos toca esos poderes fácticos, como es un proceso de largo, porque eso iba para 30, 40 años, entonces esos capitales no se sienten heridos por donde le mires. Es un bálsamo para lo que estamos viviendo. Yo no encuentro otro de las ciencias políticas, suelo leer sociología un poco, pero enseñé sociología jurídica también. Bueno, de todos esos puntos de vista vi eso. Para cortar, educación. Es el desafío, yo creo que esa es la solución. Por otra parte, acordarse del esquema republicano. Leandro Prieto Hierro me decía, acordate, amigo, si vas a entrar en política, tus prioridades deben ser estas. Primero el ser humano, la economía al servicio del ser humano y las finanzas y la actividad financiera al servicio de la economía. La economía haciendo el trigo porque tiene hambre el ser humano y la finanza consiguiendo los recursos para la economía. Hoy en día eso se revirtió, decía él. Hoy en día tenés la actividad financiera en primer lugar, la economía al servicio de la actividad financiera y el hombre al servicio de la economía muriéndose de hambre. Esos son los principios que yo creo que hay que seguir. Siempre tenemos que tener principios generales, esas ideas generales, para después bajar a la línea, poder realizar los proyectos. Eso es todo. Leandro, Luis, perdón. Sí, concuerdo también en que la educación es un vector importante. Aunque yo soy también más escéptico en esperar toda la educación, ¿verdad? Suelo decir que le pedimos tanto a la escuela que después la escuela no puede dar nada, ¿verdad? Y sobre todo en un país como este, ¿verdad? Decía yo en el bloque anterior, en un sistema educativo que está siendo paulatina y progresivamente desfinanciado. Te quería preguntar brevísimamente, ¿te parece que hay un plan para desfinanciar y destruir, digamos, de alguna manera la educación? Mira,
¿O es algo que está surgiendo? Vamos a ir a unos datos que es un indicador clave según el cual podemos constatar de que la educación en un país, el sistema educativo, en particular la educación pública, es financiada, es apuntalada por el poder público, es cuando los sectores favorecidos escolarizan ahí a sus hijos, ¿verdad? La escuela pública, ¿verdad? Cada vez más la tendencia al incremento de la matrícula, por ejemplo, la educación media, la tendencia al incremento de la matrícula en la educación media es cada vez más en el sector de gestión privada, ¿verdad? Y las transferencias que se hacen a la educación, no solamente el tema clásico, la infraestructura y por supuesto todo el tema de los gastos rígidos de remuneración al plantel docente, sino tiene que ver también con la inversión en apuntalar lo pedagógico, ¿verdad? Generar ambientes, entornos, digamos, y prácticas pedagógicas, digamos, favorecedoras del rendimiento. Eso, digamos, no solamente no está tenido en cuenta, sino que las experiencias que han tratado de probarse, etcétera, digamos, fueron abandonadas o han sido debilitadas. Entonces, todo eso finalmente repercute en un incremento, ¿verdad? de la escolarización, repito, en el sector privado y lo público que no logra resolver el problema principal que tenemos en materia de, no solamente, repito, educativo per se, sino cómo impacta eso en lo productivo y cómo impacta eso en la ciudadanía. Entonces, la educación es un aspecto importante, pero yo creo que otro aspecto también es la coordinación de las políticas públicas, su articulación antes que nada y su coordinación, porque cuando familias pobres no pueden sostener, digamos, lo más básico que es la satisfacción de las necesidades básicas de sus hijos, que no solamente se da en el campo, que no señalaba muy bien Teodolina, sino también en las zonas urbanas y cada vez más, ¿cómo se hace posible que ese chico pueda cumplir toda una trayectoria educativa? Y cuando una política pública fundamental, que es la política de protección social, asegura justamente el acompañamiento parental, asegura que el niño no tenga que salir a trabajar tempranamente y dimitir, como se dice hoy día, desertar de la escuela, entonces por supuesto que la educación depende de otra política pública y necesita articularse con ella. Con niños enfermos, sin una política de salud integral, ¿verdad? Nos asegura también de que la escolarización esté apuntalada por chicos fuertes, como decía, ¿verdad? Por chicos y chicas, ¿verdad? Que puedan efectivamente aprovechar la transmisión, ¿verdad? Los procesos de enseñanza-aprendizaje también se hace muy difícil. Entonces, no puede ya pensarse hoy día la política educativa como la gran panacea cuando en un país como este descuidamos todas las demás, que efectivamente es un problema en materia, una vez más, de cuánto se puede, por lo tanto, con la presión tributaria que tenemos y con la manera en que se gasta, porque también la calidad del gasto público sabemos que es un gran problema de este país, ¿verdad? Entonces, podemos incrementar a 12, a 13, pero, y te dicen, destinamos más educación según este indicador, siempre para mí problemático y falaz, que es el relación al PIB. ¿Cuánto se invierte en educación y PIB? Después puedes que son gastos rígidos y el 95% destinado a gastos corrientes y pago salario, se hace muy difícil realmente la inversión que se espera que ese incremento, digamos, se destine a puede realmente tener un impacto en la formación del capital humano. Acá el principal problema es apuntar a la formación integral de la gente, ¿verdad? De la población. Y ahí, repito, el Estado tiene una responsabilidad, pero también tiene la sociedad civil y tiene que organizarse, porque yo no considero de que alguien nos va a ir a salvar, ¿verdad? Estoy lejos de creer en eso. Gracias, Luis. Gracias, Teodolina, Leandro, Víctor, por estar aquí esta noche. En realidad creo que hubo un replanteo del tema con el que habíamos iniciado, los desafíos para el próximo gobierno. Finalmente los desafíos son para la sociedad, para nosotros como ciudadanos, porque todo lo que se planteó aquí es una responsabilidad nuestra, primero al elegir y después al hacer el reclamo de los derechos y al hacer la movilización social, ciudadana o lo que tengamos que hacer desde el lugar donde estemos. Finalmente los desafíos son para nosotros como sociedad. Sí, complementariamente, pero yo no le saco responsabilidad a los que gobiernan, absolutamente. Claro, en absoluto. Ellos son los que tienen que conducir. Bueno, nos reencontramos nosotros la próxima semana aquí en Contexto.